y todos muy bienvenidos a esta primera sesión presencial de la incubadora audiovisual Valparaíso Lab 2023. Estamos, mejor hacia la derecha, hacia la izquierda. Gracias. Siempre a la izquierda. Estamos muy contentos de que hayan asistido este día, principalmente porque veo muchas personas que no conozco, eso me imagino que es porque son de primer año. Así que bienvenido al mundo del guión. El próximo año van a tener los primeros acercamientos más formales. Para que se hagan una idea muy rápida, las películas tienen mucha existencia. La primera de ellas es por escrito en un documento que se llama guión literario. Los guiones literarios son una mezcla entre técnica y teoría. Hoy día vamos a aprender un poco de ambas. Tiene esta particularidad que está destinado a desaparecer. Pienso que es algo muy bello. La impermanencia de las historias que existen en un papel son como una escultura de esas de hielo, claro, que requieren mucho tiempo y mucha preparación y mucha técnica, y están con una motosierra creando una cosa gigantesca, maravillosa, que va a tener que desaparecer, y es la norma. Así que para que sepan desde ya, sus guiones van a desaparecer, y eso es muy bueno porque significa que se van a transformar en películas. Para partir, les voy a presentar a nuestra invitada de este día. Afortunadamente para nosotros, estamos muy agradecidos, es una guionista de excelencia, de las más destacadas en este país. Tiene experiencia en series de televisión, teleseries, películas y audioseries. Actualmente pertenece a una de las generaciones más fructíferas de la cinematografía nacional. Sábado, Mi peor enemigo, Bombal, series, Sitiados, La Jauría. La Jauría, Perdido en la noche. Sí, cuenta la historia que estudió ingeniería, intentando hacerle el quite al cine. Es verdad. Pero terminó llegando acá, afortunadamente para nosotros. Espero que la aprovechemos mucho. Ella nos va a decir un poco las normas de su clase. Cuando tengan preguntas, va a haber espacio para participar, así que les pido por favor que no se guarden nada. Y le damos una bienvenida y un caluroso aplauso por favor a Paula del Fierro. Gracias. Hola a todas, todes y todos. Súper contenta de estar acá y más emocionante aún escuchando a Diego, que hay varios de ustedes que no han tenido ramos de guión aún y que han tenido pero todavía están en esa etapa como inicial, lo cual es interesante para mí porque les vengo a hablar en realidad como del inicio de esta actividad a la que llamamos el inicio, ¿ya? Efectivamente, yo pasé en patines, sí, por ingeniería, pero es curioso porque el guión, este oficio al que me dedico, tiene harto de ingeniero mecánico, de estar poniendo la lupa sobre cómo funcionan las cosas, cómo se articulan. Miren la foto que les traigo, ¿cierto? Cómo se engranan estos elementos para luego ser aquello que dice Diego que es la mariposa, digamos. Pero a mí me gustan las larvas, me gustan las pupas, me gusta esta parte donde está en gestación el elemento que después se va a ver como una escena, como una película, y que nosotros tenemos que velar por sus partes, ¿ya? Lo digo así porque a ratos hablar de la estructura escénica, que es de lo que les quiero hablar hoy día, es de lo que menos se habla. Ustedes van a escuchar, van a partir, cuando empiecen a hablar de guión, pueden partir desde cualquier lado, pero probablemente van a partir hablando sobre personajes, van a partir hablando sobre la macrohistoria, la estructura general de una historia, o la no estructura, o los distintos tipos de estructuras generales, y luego van a hablar de muchos otros elementos del guión. Pero lo más probable es que poco van a hablar de la estructura de cada una de esas células de las que está compuesta un guión, ¿ya? Y yo les voy a hablar de eso. ¿Y por qué desde la perspectiva del manejo de información? Porque finalmente yo veo este oficio
es un medio para contar las historias que quiero contar, ¿cierto? Y que, bueno, todos queremos contar. Pero antes de eso, y por sobre todo, hacer guión y estructurar guión y en su totalidad es administrar información. Suena súper poco glamoroso eso, ¿cierto? Administrar información no es algo que todos soñamos con hacer, pero eso es. Y sí hay un placer, sí hay una forma de amar hacer esto también, ¿sí? Pero no hay que nunca olvidarlo, porque se pierde de vista esa misión más dura, el core, la esencia de construir una historia en formato de guión es esa, y muchas veces se pierde de vista, y así también nuestras historias se pueden llegar a perder. O sea, eso que queríamos contar se pierde al no ser capaces de administrar y manejar esta información. ¿Okay? Bien, entonces, estructura escénica, ¿por qué estructurar? Y la respuesta es porque, perdón, todo lo que es el PowerPoint, porque la estructura está en todo lo que nos rodea. La estructura está en nuestras vidas, en todo lo que observamos, en todo lo que experimentamos. La estructura en su forma más macro es, como ahí ven en la foto, algo que germina, algo que crece y algo que muere, ¿cierto? Está en todo lo que nos rodea en la biología, incluyéndonos a nosotros. Cualquier actividad que nosotros hacemos en el tiempo-espacio contiene estructura. No existe una que no contenga estructura, porque está en nuestra naturaleza buscar la forma estructural en todo lo que hacemos, ¿ya? Cuando no está la estructura, hay tensión. La monotonía nos produce tensión. Lo que nos libera es la sensación de lo cíclico, de la estructura, de la vida, etc. Y claro, ustedes más adelante van a ver estructura de guión, bueno, estructuras hay muchas, pero van a ver estructura de guión clásico y una serie de cosas y elementos que van a estudiar en profundidad, pero ahora nosotros nos vamos a enfocar en lo más básico. Y lo más básico es esta línea de acción, ¿cierto? Toda unidad dramática, toda forma de avanzar en una historia tiene un comienzo, un transcurso y un final. Nuestra vida, ¿cierto? Nosotros somos una historia. Yo diría que estoy en el transcurso, creo. ¿Quién sabe? Y dentro de todo lo que hacemos hay microhistorias y así hasta el infinito. Podemos replicar eso a todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué decirlo así? Porque esto no es la estructura no es algo que imponemos a lo que queremos contar. Es algo que está en el ADN de todo lo que queremos contar. Sí, yo puedo tensionar, sí, yo puedo revelarme, dialogar con la forma estructural, contradecir la estructura, puedo interactuar con la estructura, pero no puedo negarla, no puedo pensar que no existe y que no está en cada una de las piezas de nuestra vida y de lo que vamos a nosotros relatar. Entonces, para ir un poquito más a lo específico, ese comienzo, transcurso y final, ahora vamos a poner una lupa y vamos a disectarlo un poquito más fino y vamos a ver de qué está compuesto realmente. Suena muy claro esas tres partes, pero ahora, ok, ¿cómo realmente se articula? Y está compuesto de dos elementos muy fundamentales que son objetivos y barreras. Esas van a ser nuestras piezas clave para poder avanzar y movilizarnos.
comienzo, transcurso y final le vamos a poner millones de nombres y lo vamos a seguir nombrando y da lo mismo. Finalmente se traduce siempre en esto, ¿cierto? En una condición de equilibrio, cualquiera esta sea. El transcurso tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Con el desequilibrio, con algo que varía la monotonía de esa línea de acción. Y luego una estabilización. Y eso en su totalidad van a formar el ciclo de conflicto. Pero ¿cómo se produce el paso de una fase a otra? No se produce espontáneamente, se produce gracias a algo, o puede ser un evento, puede ser una información, o puede ser, y puede ser de distintos tipos, una noxa que en la biología, en el fondo, impacta ese sistema en equilibrio y produce un cambio. ¿Y qué es un cambio en un organismo? Por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad es la historia perfecta. Es una excelente película, blockbuster, ¿sí? Estamos en equilibrio, vamos por un ducto siguiendo nuestras vidas y de pronto la enfermedad interrumpe todo lo que está pasando, nos causa problemas de todo tipo, peligra nuestra vida, pero de pronto surge una solución, o sea, tenemos un pariente que nos va a donar finalmente el órgano que nosotros requerimos y logramos sobrevivir y salir adelante y volver a retomar el trabajo de guionista que teníamos previamente, ¿sí? Todo eso es gracias a estas dos noxas, eventos que pueden ser en forma de eventos, información o lo que sea que impacte esta línea de acción que estaba en equilibrio y que va a desarticularse, pero luego va a volver a articularse. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es retomar el equilibrio. No podemos persistir en un estado de desequilibrio. Piensen en ustedes mismos, siempre están buscándolo, incluso cuando creen que no. Cuando creen que no están buscando el equilibrio, en el fondo están tratando de hacer una pausa para luego valorar el equilibrio que tenían. Y así, ¿cierto? Entonces, es así como se gesta este ciclo, al cual vamos a llamar el ciclo de conflicto. ¿Y de qué está compuesta una historia? Da lo mismo la longitud, si es un largometraje va a ser 1 hora y media de narración, pero si es una serie van a ser 8 horas de narración. Y pueden ser 26, y pueden ser 48, y pueden ser lo que queramos. De lo único que está compuesto es de ciclos de conflicto encadenados, que al igual que esa avalancha, ¿qué es lo que producen? Un increchendo, ¿cierto? Ciclo de conflicto encadenado a otro ciclo de conflicto va a hacer que la bola de nieve crezca. Y por supuesto que a eso le llamamos progresión dramática y eso es uno de los requisitos de lo que ustedes van a hacer más adelante. Que exista la progresión dramática. ¿Ya? Insisto, no queremos que exista la progresión dramática. Ya el hecho de proponernos esa tarea, ese experimento, es hablar de estructura. Es referirnos a ella, a negarla, a experimentar con ella, a resistirse al mecanismo. Pero el mecanismo existe. El mecanismo no depende de nadie en particular, existe por sí mismo. Y la avalancha, entonces, baja, crece, produce, obviamente, daño. Y eventualmente se detiene. Y eventualmente vuelve a la tranquilidad, a la montaña nevada, ¿cierto? Hasta la próxima avalancha. Hasta los próximos esquiadores que quieran bajar. Entonces, el mecanismo, ¿cierto? El ciclo de conflicto. Ciclo de conflicto, nuestra célula con la que vamos a trabajar. Ahí lo vamos a plantear de otra manera. Vamos a tener una línea de acción que va hacia adelante, que también lo llamamos equilibrio, ¿cierto? Pero línea de acción nos habla de algo que tiene un propósito, tiene un objetivo. Alguien o un personaje, cualquiera sea, va a tener un objetivo. Y ese objetivo de pronto va a ser interrumpido por una barrera. La figura del muro que cae encima en el camino de alguien que va hacia adelante es muy útil
para ustedes, para cuando estén pensando en sus historias, visualicen esa imagen para poder idear cómo voy a detener realmente al personaje y su línea de acción. ¿Cómo lo voy a lograr para que sea consistente, para que marque una diferencia? Para que el personaje no pueda simplemente bordear esa barrera. La barrera tiene que interponerse. Y a lo que le obliga la barrera al personaje es a tomar una decisión, ¿cierto? En ese momento en particular debe tomar una decisión. Y la decisión inevitablemente cambia el curso de su camino, o sea, crea otra línea de acción. Y así. Esa es la manera en que se encadena la bola de nieve, porque uno tiene la duda de, bueno, ya, pero ¿cómo logro esto? Así, línea de acción, barrera, cambio, peldaño, que el personaje tiene que ir en alguna dirección, tomar una decisión y eso va a cambiar la circunstancia. Y así voy a construir mi historia. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, no hay problema. Después les voy a pedir que me ayuden en unos ejercicios, pero pueden hacerlo. Y nuevamente, insistiendo con esto de la línea de acción, tenemos tipos de líneas de acción, ¿cierto? Tipos de vectores. ¿Cuántos tipos? Bueno, pocos, realmente son 3 tipos, no hay tantas opciones. Pero sí es bueno diferenciarlos como por un fin de tener esa alternativa a la hora de la mesa de trabajo con las cuales ustedes se van a enfrentar. ¿Cuál puede ser la línea de acción de mi personaje? Pueden ser realmente de 3 tipos. El vector basal es una línea de acción muy, muy productiva en las historias. Cuando a mí me tocaba hacer películas de acción, curiosamente, que es un género bastante poco habitual para una industria como la nuestra. Y la gracia de las películas de acción es que la línea basal está siempre sobre la mesa. Y la línea basal es siempre la más efectiva. Alguien intentando seguir con vida, es indiscutible la relevancia que puede tener y la sintonía con la que el espectador va a mirar esa línea de acción, ¿cierto? Entonces, por eso es tan productiva. Porque todos empatizamos con seguir vivos, ¿sí? Y las películas de acción ocupan mucho esta línea de acción. A pesar de que de pronto cambia y se utilizan un conjunto de líneas de acción, la línea basal, en el fondo el vector basal, siempre va a estar en cierto tipo de historia. Y eso genera una tensión de base. Después está otra línea de acción a la cual le llamamos un objetivo inmediato o mediato. En el fondo, algo a lo cual el personaje tiene que llegar, el personaje tiene que lograr, el personaje tiene que pasar de curso, el personaje tiene que llegar a un recital, el personaje tiene que rellene con lo que usted quiera, ¿cierto? No hay objetivo. En esta clasificación todos son válidos porque va a depender de cómo yo construyo al personaje para que ese objetivo sea lo suficientemente importante para ella o él. Y eso va a depender de cada historia. En el fondo, para un personaje puede ser de vital importancia llegar a un evento determinado y cumplir su sueño. O puede ser algo, entre comillas, más importante. Eso se verá en cada historia. Y finalmente el meta o superobjetivo, que es, salvar el mundo, ¿cierto? Impedir una guerra nuclear. O sea, son objetivos que involucran a más seres vivos que solo yo y que tienen como meta velar por, puede ser un grupo grande de la humanidad o puede ser toda la humanidad, ahí ya empezamos a rayar como lo fino, pero tiene que ver con un superobjetivo que me involucra más que a mí, ¿ok? Pero todos funcionan igual. Sí hay que decir que el primero y el último el primero tiene algo muy inmediato, muy, muy instintivo con lo que sintonizamos y el último tiene algo de alguna manera
un ideal heroico con el cual también sintonizamos. El del medio es bastante más íntimo, es bastante más personal, pero todos funcionan. Bien. Y esa línea de acción, entonces acuérdense, el ciclo de conflicto compuesta por la línea de acción, donde cae la barrera, donde hacemos, importante, se toma una decisión y se produce otra línea de acción, ¿cierto? Esa línea de acción del personaje protagónico se debe desglosar. Y cuando hablamos de la línea de acción global, la vamos a tener que desglosar en partes. Cada parte es igual al todo y cada parte está encadenada y conforman el todo, pero yo tengo que preocuparme de que cada una de esas partes contenga estructura. Y ahí está la trampa, porque a veces como que nos embalamos un poco con las historias que nos gustan cuando nos enfrentamos a hacer una obra y tenemos claro lo que queremos contar en lo macro. Pero cuando vamos a lo micro, como que avanzamos muy rápido y como que no le prestamos importancia a la construcción escénica y es lo único que importa. En las historias no hay avance dramático si es que no hay conflicto. No existe. Sí podemos tensionarlo, insisto con eso, sí podemos ir en contra de esa corriente, pero no existe. Entonces, no hay tiempos muertos en las historias. No hay que pisar eso. No hay tiempos de normalidad. Nos da esa sensación, a veces, sentimos ciertas mesetas en la historia. En las historias bien construidas está muy bien que las sintamos, pero no existen realmente. Por eso, si se han fijado, en la vida nosotros estamos llenos de mesetas, estamos llenos de saludos, de silencios incómodos, de filas de supermercado, nada está pasando. En la construcción dramática, nada de eso es posible, tenemos que siempre estar metidos dentro de la lógica de un ciclo de conflicto. Porque una de las leyes con las que espero que se encuentren cuando tomen todos esos cursos de guión maravillosos es economía. La economía, todo lo que ustedes ponen en ese papel está construyendo esta historia. No hay relleno, no hay chaya, ¿cierto? Bueno, entonces, no hay que entrar en pánico porque suena un poco como difícil de abarcar, pero en el fondo, ¿cómo se trabajan los guiones? Se trabajan por capas. Yo voy trabajando la capa grande de la historia primero, después me voy enfocando en grandes zonas del relato y va a llegar un momento donde me voy a poder dedicar a cada una de mis escenas. Y cuando ese momento llegue, espero que se acuerden de mí y hagan como que le hagan el test de limpieza a sus escenas. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, las escenas buenas son las escenas que van a contener estos elementos. Las escenas que tienen algún valor, pero que ustedes dicen, chuta, algo no funciona en esta escena, son las que no tienen estos elementos, o no están claramente dibujados, o hay alguna confusión con a quién pertenece la escena, etc. Otra cosa importante cuando uno habla de estructura y cuando uno, particularmente estructura escénica, línea de acción y todo esto que yo les he hablado, es súper importante definir quién es el que lleva la escena o la que lleva la escena. Toda escena va a tener un protagonista, es como obvio, ¿cierto? Pero muchas veces nos confundimos por no entender de quién es la escena, ¿ya? Porque las escenas tienen muchos personajes, muchas veces hay un montón de situaciones que están cruzándose, personajes en distintas tensiones o conflictos, pero siempre una escena, para estructurarla y para ordenarla, vamos a tener que tomar a alguien. Y ahora ustedes me van a ayudar a ver a quién. Pero es el primer filtro. Entonces, la barrera, definimos línea de acción y ya definimos barrera, pero para plasmarlo acá en el papel, la barrera produce el desequilibrio en el personaje, ¿cierto? La barrera cumple la función de cambiar la perspectiva del personaje y que se vea obligado a tomar una decisión con el objetivo de volver al equilibrio. Pero el personaje no hace la barrera. No hacemos nosotros nuestras propias barreras. Las barreras interrumpen el camino de un personaje. Eso también es importante entenderlo.
Una barrera puede ser un evento que le sucede al personaje o puede ser una información que llega a ese personaje. Es igual. En sus dos formas funciona. ¿Okay? Y también van a ver muchas veces que cuando uno estudia guión, se habla mucho de personaje. Es muy interesante entender cómo construir personajes, pero en la práctica yo puedo construir un personaje maravilloso, complejísimo, muy interesante, pero ese personaje se tiene que ver reflejado en la pantalla. Y no sé si les ha pasado, pero esa es como una dificultad, ¿cierto? ¿Cómo plasmo esto que está escrito en 10 páginas y que es tan complejo? Ahora, ¿cómo lo traduzco? Bueno, lo traduzco con esta herramienta. Una decisión es la manera de conocer al personaje. La decisión es lo que hace que yo obtenga como una clave, un fast track a poder conocer a un personaje determinado. Cuando un personaje no está tomando decisiones, también lo puedo conocer, pero va a ser mucho menos intensiva la forma en que lo conozco. Sí, hay cosas que puedo mostrar, hay cosas que se pueden ir dando, pero el momento clave es cuando el personaje se enfrenta a una barrera y tiene que tomar una decisión y cambia su línea de acción. Ahí es donde lo veo, para que lo tengan en cuenta. Y luego, ¿qué se produce? Con estos ciclos de acción tenemos dos caminos interesantes, son grandes piscinas de efectos en el público, pero que ustedes tienen que estar muy atentos a entender la diferencia y saber cuándo los quieren ocupar el uno o el otro. Cuando el público no sabe qué, no sabe esa información de giro que viene, el público se sorprende, ¿cierto? Y es así como se genera la sorpresa. La sorpresa me va a servir muchísimo para articular esa progresión dramática, mantener la atención. Pero también hay otro gran efecto que ustedes van a utilizar un montón, y realmente tampoco hay tantos más en este aspecto, en términos de la información. El otro, ¿alguien sabe? ¿Nadie? ¿Mano por ahí? Cuando el público no sabe, ¿qué se produce? Perdón, lo dije mal, pero lo quería decir bien. Cuando el público no sabe, sorpresa. Y cuando el público sabe, ¿ah? Muy bien, alguien dijo tensión. Lo mismo, suspenso. Lo podemos llamar tensión, le podemos llamar suspenso. Pero es un efecto que muchas veces nos va a ayudar a llevar la historia. Con estas dos herramientas yo voy a poder ir como orquestando mi avance dramático. Voy a poder ir dándole forma a esta progresión dramática con estos dos efectos en mi espectador. Y no hay tantos más realmente. Entonces vale la pena tenerlos muy presentes. Bien. Les voy a mostrar esa escena, sí. Pero antes de hacer Todavía no. Gracias. Estaba preparado ahí, profe. Ya. Antes de ver una escena y analizarla, que esta no va a ser la primera, hablemos un poquito más sobre la estructura de escena. Un dato más. Ya tenemos claro el ciclo de conflicto, ya tenemos claro los elementos, ya tenemos claro lo que podemos producir en el espectador y ya tenemos claro que lo más importante es ser capaces de definir de quién es una escena para poder hacer todo este análisis. Si nos equivocamos en definir de quién es la escena, nos vamos a confundir muchísimo, ¿ya? Entonces, eso es vital. Y la estructura de la escena, por supuesto que no está llena de especificidades y rigideces que después podrán estudiar cuando vean estructura general. Pero acá tenemos realmente dos posibilidades con la estructura. Con este ciclo de conflicto, solo hay dos caminos. Que el personaje gane o el personaje pierda.
¿Gane qué? ¿Pierda qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuál es la ganancia y cuál es la pérdida? A ver, ¿alguien? De todo esto que hemos hablado. En relación al objetivo. Cuando en una película de acción nuestra heroína está en pérdida, bueno, cuando la tienen amarrada y a punto de matarla, curiosamente nunca la matan, pero ese es otro problema. Ahí está en pérdida, es evidente. Pero hay muchas maneras de estar en pérdida y en ganancia. Y eso es a lo que tenemos que estar atentos. Cada una de mis escenas va a ser una unidad que nos va a permitir avanzar, y el requisito para que avance es que se produzca ese ciclo de conflicto donde haya o una ganancia o una pérdida. No hay una monotonía. No hay espacio para eso. No hay espacio para el personaje simplemente neutro. Evidentemente que existen secuencias a veces en una historia, y la secuencia en su totalidad va a tener un ciclo de conflicto donde vamos a poder establecer en un conjunto de escenas una ganancia o una pérdida. Eso sí se puede dar. O sea, las historias no se componen solo de unidades dramáticas, a veces se componen de secuencias de más de una escena. Pero es lo mismo, me refiero a que para que eso se produzca y tenga sentido en una historia, tenemos que tener o una ganancia o una pérdida. ¿Ya? Suena radical, pero es tremendamente liberador después, para cuando ustedes estén construyendo sus historias, poder hacer este ejercicio y limpiar todo lo que esté de alguna manera desdramatizando vuestras historias. ¿Sí? Y la última cosa, no es nada de esto es difícil, pero sí conviene revisitarlo y reobservar las películas que están viendo, lo que estén estudiando en el momento, da lo mismo, revisualizar desde esta óptica, porque todo lo pueden analizar y les va a hacer muchísimo sentido en la medida que lo estudien desde este punto de vista. Entonces, esa estructura que llamábamos comienzo, transcurso, final, insisto, le vamos a poner muchos nombres, son como ayudas de memoria para que nos hagan sentido las partes. Y una forma muy útil de referirnos a la estructura de una escena, de una unidad dramática escena, es en estas tres partes. La primera parte es que la escena va a tener un setup. ¿Qué es un setup? Como un establecimiento, una muestra de ese equilibrio inicial. Todo lo mismo, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿por qué esto está pasando justo ahora? ¿Por qué estamos en este lugar? Puede ser algo tan sencillo como que el personaje viene llegando a la ciudad. Eso puede ser un perfecto setup. O viene siguiendo si estamos en la mitad de la historia, viene siguiendo una pista. Viene siguiendo una información de una escena previa. Y viene entrando entonces a la penitenciaría a hablar con la persona con la que tiene que hablar. Cualquiera sea la respuesta, es muy importante tener un setup. Los personajes no están perdidos en el universo, sino que siempre están en una línea de acción, aunque sea muy sutil, aunque sea muy pequeña. Su línea de acción puede ser perfectamente estar deprimidísimo al borde del suicidio, pero igual eso se tiene que establecer. Y se tiene que establecer cuál es el flujo de ese estado en particular, que parece tener poco movimiento, pero sí tiene algo de movimiento. ¿Okay? El giro, la noxa, el evento, la barrera, pongámosle más nombre, la cosa que pasa o que cae como una información, imagínenlo como un muro, imagínenlo como un balde de agua fría, imagínenlo como algo que obliga al personaje a detenerse. Es muy importante porque cuando estén eligiendo esos giros van a querer visualizarlo de esa manera, algo que lo detiene en su intención, en su objetivo. Y ese giro es el que va a producir el cambio, la decisión, pero eventualmente la ganancia o la pérdida en una escena. Y no olvidar, ocurre el giro, pero siempre
es bueno dedicarle un segundo al establecimiento de la segunda escena. Puede ser breve, puede ser muy pequeño. Muchas veces hay distintas maneras de narrar. Muchas veces nosotros nos tentamos con terminar la escena con un giro, pero lo que no queremos hacer, bueno, la telenovela sí hace algo que es que termina como con un congelado. Yo, les voy a ser bien honesta, yo no hago telenovelas, entonces nunca he tomado ese recurso, pero habitualmente el giro impacta y en vez de congelar, uno le da un espacio al personaje para que digiera aquello. A veces va a hacer algo muy radical en la misma escena, que puede ser muy atractivo, ¿cierto? El personaje va a saltar por el barranco y se va a lanzar al camión en movimiento. Eso puede ser un movimiento. Pero también puede ser una reacción mucho más sutil. Va a depender de la circunstancia. Lo importante es sí verlo, por lo que les dije recién, porque la manera de conocer a mi personaje, digamos, como el crème de la crème de cómo presentar un personaje a la vena, va a ser siempre en ese momento, en el momento de la decisión, en el momento del impacto, la pérdida o la ganancia, ya sea para bien o para mal. Ahí es donde realmente voy a ver de qué está compuesto ese ser humano. Y eso es muy interesante. Y también es muy interesante porque el espectador se siente muy cómplice de estar en presencia de esos momentos. Esos son los momentos ricos, no son las colas de supermercado que todos hacemos, son los momentos de más carne. Y por eso empezamos a meternos en las historias. Y ahora sí vamos a ver una escena y yo les voy a pedir, entonces, atentos. ¿Todos vieron esta película? ¿Alguien vio esta película? Algunos. Ya. Entonces, esto simplemente para los que no vieron esta película. Esta es una película... ¿Ah? No. Esta es una película del género policial, al tiro. Les hago un pequeño brief. Y vamos a ir a una escena donde esta película es interesante porque tiene dos protagonistas. A veces pasa esto, no siempre. A veces hay dos protagonistas. En este caso son dos protagonistas masculinos. Y vamos a ir a un momento donde uno de estos protagonistas, que en rigor, además de protagonista, es el narrador, que esa es otra clase que algún día les puedo hacer. Pero este personaje está llevando, junto con su colega, una investigación de asesinato, de unos asesinatos, ¿cierto? Llevan 2 asesinatos y ahora va a suceder algo muy relevante para el caso. Lo vamos a ver y luego lo vamos a conversar. Y prepárense porque les voy a pedir que ustedes me den las respuestas de lo que acabamos de ver en clases. Un segundito. Found him in Fat Boy's stomach, mixed in with food. Looks like plastic. Little pieces of plastic. I don't want that, Maybe I'm wrong. Oh, coroner sent this down for you. Found him in Fat Boy's stomach, mixed in with food. Looks like plastic, little pieces of plastic. I don't want that, They were fed to him.
This was found on the wall behind the refrigerator, the obesity murder scene. Long is the way and hard that out of hell leads up to light. It's from Milton. Paradise Lost. All right, I'm confused. It means that this is beginning. This was found behind the same refrigerator, written in Greece. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. Hold on. That's not even my desk. You can expect 5 more of these. Now, wait a minute. I can't get involved in this. Somerset. You wanted it. I'm all over it. Ok, entonces vimos, en realidad vimos tres momentos. La primera escena se las puse entrecortadas porque quería analizar las otras dos. Pero la primera colita de escena me sirve para entender la escena que es... Sí, ay, perdón. Igual me escuchan, ¿cierto? Como raro usar micrófono para mí, pero... La primera escena nos sirve para establecer qué cosa de mi escena que es acción pura, acción... pensé que, es que me dijeron que escuchaban. Perdón, verdad, el streaming. ¿Para qué me sirve? La escena en que el policía entra a la escena del crimen. ¿Con qué viene en la mano? Con el frasco. ¿Qué es eso? Ese es el setup. ¿Por qué viene? ¿Por qué está ahí? Que parece como una obviedad, pero no es una obviedad. Es muy importante la causalidad, particularmente en el policial. ¿Por qué es tan útil el género policial? Que a mí me gusta un montón, lo he hecho un montón. Es un facilitador de construcción de historia, un facilitador para mirar mundos y para construir personajes, porque todo está encadenado con una causalidad a la cual podemos llamar la investigación, ¿cierto? Entonces, este personaje, su jefe llega, le pasa esa evidencia y es interesante porque se lo deja como un cebo, ¿cierto? Él sabe que le va a llamar la atención dónde encontraron esa evidencia. ¿Dónde la encontraron? En el estómago de la víctima. Hay una pregunta que resolver. Y nuestro personaje es tremendamente curioso y va a ir a buscar esa respuesta. Llega a la escena del crimen, llega con la evidencia. Fincher es un director absolutamente genial y meticuloso y, por supuesto, que pone el énfasis en ese plano del objeto porque necesitamos ese objeto para entender y clarificar ese setup del personaje. Y luego, en esa escena, ¿qué pasa? Analícenlo ustedes, díganme ustedes. El personaje merodea, ¿cierto? Esto es lógica, esto es absolutamente lo que observan es la información. Está lleno de causalidad ese sutil movimiento que hace el personaje. Llega, deja la evidencia, da la vuelta a la cocina, observa el refrigerador. ¿Por qué observa el refrigerador? ¿Alguien se fijó? Esos refrigeradores no eran de su época, pero cuando yo era chica mi abuelita tenía de eso y de vez en vez hacen un ruido. Él no abre el refrigerador porque él quiere abrir el refrigerador, él abre el refrigerador porque ocurre una microbarrera, una microinformación llega a él y él toma una decisión, que es algo tan sencillo, ¿cierto? Pero luego viene el giro que articula la escena completa, ¿cierto? ¿Y cuál es ese giro? Las marcas, que al cerrar la puerta, él mira hacia abajo. Y cuando ve las marcas, ahí también
está el talento de ese policía en particular. Es capaz de llenar ese puzzle, toca las marcas, está todo muy bien filmado, toca la marca, pone la astillita, calza perfecto, el refrigerador se movió, corre al refrigerador y encuentra la zanahoria, ¿cierto? Una hermosa zanahoria en forma de pecado, el pecado escrito, y un papelito que no alcanzamos a leer ahí. Intencionalmente no alcanzamos a leer ahí, pero el personaje que hace lo toma. ¿Y qué es eso? ¿Qué es tomar el papelito en ese caso en particular? El establecimiento de la siguiente escena. Nada de eso es casual. Podría haber terminado con el plano de la palabra, por cierto, pero es mucho más eficiente ese movimiento final donde él saca un papel que el espectador desconoce, no sabemos, y se lo lleva. ¿Para qué? Para que acto seguido en la escena siguiente es lo primero que vemos y establece la siguiente escena, o sea, es el setup de la siguiente escena. Se encadenan, ¿lo ven? El ciclo de conflicto es una cadenita, es un trencito que va tomando de la mano la escena anterior y la agarra. Por cierto que no siempre es así de perfecta la conexión, de fuerte la manera de conectar una escena con otra, no siempre es así. Pero sí, este momento es particularmente importante en la película porque este es el momento donde empieza la película, ¿sí? Este es el momento donde empieza 7 pecados capitales. Y en la escena siguiente, entonces, bueno, me queda súper claro de quién es la escena del crimen, ¿cierto? Es de Somerset. Somerset está ahí. ¿Es de ganancia o de pérdida? En coro, ¿cierto? Es ganancia. Es una ganancia. Nada más claro, por eso el policial es tan eficiente, porque nada más claro que un policía descubriendo algo que lo ayuda a construir y a resolver un caso, o sea, a ganar en su objetivo que es resolver un caso, ¿sí? Es un mecanismo muy eficiente. Y entonces, claro, la escena es de él, es de ganancia. ¿Qué pasa con la escena siguiente? ¿Qué pasa con la escena siguiente? ¿Alguien me quiere decir? Ya dijimos cuál es el setup. Y la escena muy eficientemente nos hace una exposición del dato duro de esta película. Chicos, llevamos 2 pecados, nos faltan, y hace con la mano. O sea, más didáctico no puede ser, pero en este caso es del todo verosímil porque se lo está exponiendo a su jefe y es un investigador, y eso sí lo podemos creer, ¿cierto? ¿Y cuál es el giro de la escena? Entonces volvamos un pasito atrás. ¿De quién es esta escena? ¿Ah? Las escenas siempre tienen, está bien la reflexión, pero siempre tienen que ser de un personaje movilizador, ¿cierto? Y yo les adelanté algo, esta película tiene una característica particular que no todas tienen, que aquí no hay un personaje protagónico, sino que hay 2. Entonces, ¿a quién le pertenece la segunda escena? A el personaje de Brad Pitt, que se llama... se me fue. Pero le pertenece a Brad Pitt. ¿Por qué? Porque Somerset está exponiendo lo que él ya sabe. Para Somerset es tremendamente tortuoso, pero no hay ningún giro en Somerset. Hay un giro para Brad Pitt, que lata decirle Brad Pitt. Podríamos hablar del personaje, pero hay un giro para el otro policía. El policía que es menos reflexivo, el policía que es menos estudioso, es menos intelectual, pero que es among it, ¿cierto? Quiere puro saltar, quiere puro hacer lo que tiene que hacer, y entonces por cierto que es una escena de ganancia porque Somerset le da el pase. Le dice, sí, él quiere, él puede, vamos con él. Y él acepta. Y ese es el giro en aquella escena. ¿Y cuál es el establecimiento de la siguiente escena? Pues ese. Él responde, estoy en ello, voy a por ello. Me queda clarísimo entonces cuál va a ser el siguiente paso de ese personaje, ir en busca de esos 5 crímenes restantes, de los cuales ya sabemos lo que pasa y en fin. Bien.
entonces, vamos a continuar con exposición de información. Entonces, además, no los voy a marear. Ya lo más importante lo vimos, hablamos de la estructura. Quiero que traten de hacer este ejercicio si es que les hace sentido. Vean las películas que están viendo con esta óptica. Analícenla. Primera pregunta siempre, para no perdernos, que nos pasa a todos, ¿de quién es la escena? ¿De quién es la escena? Y descubran esa estructura y descubran cómo moviliza la acción tener esta estructura de fondo. Ahora, además de la estructura, además de esto que articula el movimiento, hay mucha información que tengo que entregar en una escena. Ya dijimos, información de personaje, información de universo, información de todo tipo, información de la historia, información del conflicto, información de todos los tipos. Entonces, nuestro trabajo finalmente somos administradores de información, ¿cierto? Ya les dije. Vale, tenemos que ir cerrando. Pero vamos a ver rápidamente esto y vamos a ver un último ejemplo. Y para administrar esa información, realmente hay dos tipos de filtro. Cinético, o sea, de movimiento, y de diálogo. Para poder contar nuestras escenas y que la información no se vea a primera luz, que no se perciba en primera línea. Y hay muchos filtros, pero vamos a nombrar algunos de ellos, como por ejemplo el humor. El humor es un filtro para entregar información. El humor oculta aquello que tenemos que decir en la escena. Actitud emocional, algo tan sencillo como que los personajes estén en una actitud determinada, como en la escena anterior que vimos de Somerset y el otro policía. La escena es muy expositiva, ojo, es muy expositiva, pero es importante la actitud emocional muy sutil que tiene Somerset. Somerset se siente acabado, se siente preocupado, no quiere estar en esa circunstancia y eso se percibe. ¿Y hay humor en la escena? Les pregunto. ¿Hay? ¿Quién? El jefe es súper sutil, pero funciona exactamente como tiene que funcionar. No estoy ni en mi escritorio. Es una pelotudez, pero funciona para hacer este trabajo de filtraje. El conjunto de los filtros va a ser lo que después conforman esta escena y que la hacen funcionar. Otros tipos de filtros son, después de dejar fuera, es un filtro que va de la mano en el fondo. Es toda información, yo puedo decidir exponerla toda en la escena, pero también puedo decidir ocultar ciertas partes de ella. Y de hecho Somerset es muy expositivo al momento, pero no se dedica a cada uno de los pecados y luego sí lo hará, y luego sí habrá una reflexión más profunda acerca de lo que él sabe de cada uno de esos pecados. No lo hace de inmediato porque hay una intención de mantener ciertas cosas ocultas. Cosas de la trama, cosas de los personajes, cosas del universo, cosas del conflicto, de todos los tipos. De hecho, la pregunta de por qué Somerset no quiere seguir trabajando en esto no se ha contestado todavía en esa escena y sí es una interrogante, es algo que se está dejando para después y que será importante en un momento determinado. Luego, que sea ahora es algo interesante porque es cómo hacer que los problemas nos impacten ahora y que la información sea relevante ahora. En un policial es tremendamente efectivo porque aparecen cuerpos. Eso hace que las cosas se traigan a colación en el momento. No estamos informando sobre el pasado, no estamos llevando un carro de información, sino que las cosas están sucediendo, están activándose in situ. Y finalmente, esas tres las vamos a poner juntas: dificultad, urgencia, profundidad. Suenan súper genéricas, pero no lo son. Son súper concretas. Dificultad tiene que ver con que a alguien le cueste conseguir una información. ¿Qué más eficiente que un interrogatorio? Los interrogatorios en los policiales son siempre escenas bienvenidas porque alguien no quiere decir algo y otra persona quiere conseguir una información. Y eso es una dificultad basal. Eso no se produce siempre. Por eso funcionan. Urgencia y profundidad. O sea, urgencia tiene que ver con por qué funcionan las series médicas. Porque hay una urgencia de la acción o del manejo informativo donde va
a estar en juego la vida o la muerte. Y hay un montón de otros tipos de urgencia, por cierto. Y profundidad es el último filtro y el más importante, porque tiene que ver con cómo yo vislumbro personajes en medio de mi manejo de información. Y eso siempre va a ser un filtro. ¿Alcanzamos a ver una escena o sí? Ya. Vamos a ver esta escenita. No, como estamos medio cortos, vamos a ver esta escenita mejor, ¿ya? Prefiero. La protagonista va a conocer a Aníbal Lecter, ¿ok? ¿Todos vieron esta película? ¿Más o menos? Ok. Entonces les voy a pedir ejemplos de todo lo que... Oh, yes, that's very good, thank you. I'll be watching. You'll do fine. Morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? I'm still in training at the academy. Jack Crawford sent a trainee to me. Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that. That is rather slippery of you, Agent Starling. Sit, please. Now then, tell me, what did Miggs say to you? Multiple Miggs in the next cell. He hissed at you. What did he say? He said, I can smell your cunt. I see. I myself cannot. You use Evian skin cream. And sometimes you wear L'air du Temps. But not today. Did you do all these drawings, Doctor? Ah. That is the Duomo scene from the Belvedere. You know Florence? All that detail just from memory, sir? Memory, Agent Starling, is what I have instead of a view. Well, perhaps you'd care to lend us your view on this questionnaire, sir. Oh, no. You were doing fine. You had been courteous and receptive to courtesy. You had established trust with the
embarrassing truth about Miggs. And now this ham-handed segue into your questionnaire. It won't do. I'm only asking you to look at this, Doctor. Either you will or you won't. Yeah. Jack Crawford must be very busy indeed if he is recruiting help from the student body. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? Please tell me. The newspapers won't say. Well, it started as a bad joke in Kansas City Homicide. They said, this one likes to skin his humps. Why do you think he removes their skins, Agent Starling? Throw me with your acumen. It excites him. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. You send that through now. Oh, Agent Starling, you think you can dissect me with this blunt little tool? No. I thought that your knowledge... You're so ambitious, aren't you? Do you know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube. A well-scrubbed, hustling rube with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor white trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. What does your father do? Is he a coal miner? Does he stink of the land? You know how quickly the boys found you. All those tedious, sticky fumblings in the backseats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the FBI. You see a lot, Doctor. When are you strong enough to point that high-powered perception at yourself? What about it? Why don't you look at yourself and write down what you see? Maybe you're afraid to. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. You fly back to school now, little Starling. Fly, fly, fly. I bit my wrist so I could die. Look at the blood! Gotcha! Mate! You stupid fuck! Agent Starling! Come back! Agent Starling! Agent Starling! How would not have had that happen to you? Discourtesy is unspeakably ugly to me. Then do this test for me. No, but I will make you happy. I'll give you a chance for what you love most. And what is that, Doc? Advancement, of course. Listen carefully. Look deep within yourself, Clarice Starling. Go seek out Miss Moffat, an old patient of mine, M-O-F-E-T. Go now. I don't think Miggs could manage again quite so soon, even though he is crazy. Go now! Y terminamos con un rápido análisis, una escena icónica que todos conocen. Ya pasó a ser cultura pop, pero pasó a ser porque es una gran escena. Y tiene, ¿qué es lo que la hace una gran escena?
Suena tan burdo y tan simplón, pero no lo es. Contiene mucha información. Eso es todo. Eso es todo. Después viene el trabajo de otras personas. Está muy bien interpretada, dos grandes pedazos de actores, etc. Hay muchos otros talentos. Pero en el lugar donde estamos hoy día, el valor de esta escena es que contiene mucha información. Entonces, rápidamente díganme ustedes, ¿de quién es esta escena en coro? En coro. De Clarice, ¿cierto? Querida Clarice. Clarice, ¿cuál es el setup? ¿Cuál es el setup? ¿Cómo? ¿Cómo el guionista diseña ese setup? Con una caminata por un pasillo carcelario. Es algo, son sencillos, son movimientos muchas veces. No nos tenemos que enredar con que es algo abstracto del todo. Más bien, en este caso, es esa tensa caminata. Hay un antecedente a esta escena, obviamente, todos lo saben. Ella está yendo a hablar con un asesino muy peligroso y a pesar de estar en una celda, hay un suspenso, ¿cierto? Hay una tensión porque sabemos de lo que él es capaz y ese suspenso ronda la escena completa. ¿Cuál es el giro en esta escena? ¿Quién me puede decir? O mirando la escena completa, la sienten para Clarice, siempre para Clarice, la escena en su totalidad es de pérdida o de ganancia en el cuerpo de la escena. ¿Qué sentimos que le está pasando a ella? Ella que llega con su maletincito a tratar de conseguir información. ¿Gana información o pierde información? Ok, al final, pero en la estructura de la escena, en la masa crítica de la escena, sentimos que está perdiendo. Cuando ella está viviendo el momento de la escena, está en pérdida. ¿Cuál es la barrera? A ver. Ella llega con algo a esa reunión. ¿Con qué llega? Un maldito formulario, ¿cierto? Y cuando finalmente Aníbal Lecter estaba de entrada jugando con ella, eso más o menos está establecido, pero que cuando él recibe ese formulario, él decide no solo jugar con ella, sino hacer la bolsa, ¿cierto? Esa es su decisión, esa es su barrera. ¿Por qué su barrera? Porque ella viene con un objetivo, en este caso un objetivo bastante difuso. El objetivo de Clarice en esta escena, que es al comienzo de la película, es obtener información valiosa, así de amplio. Y ella siente que no ha conseguido su cometido, él la humilla, por cierto, y lo interesante de la escena es que ella va a obtener información de él, pero en rigor, ¿quién interroga a quién? Él a ella. Él está llevando el interrogatorio. Bueno, ella va en pérdida, de hecho se para, cuando termina la escena, va en pérdida, se para, se medio y se tambalea. Es casi como si lo hubiera botado. Ella es chiquitita, él es muy grande. Y se va. Pero al final viene un twist importante, porque finalmente, en lo duro y puro, ¿qué necesitábamos de esta escena? Necesitábamos que Aníbal Lecter le dijera, anda a ver a la señora Moffett. Eso era todo. Podemos hacer una muy mala escena con esa información o podemos hacer esta escena. Bueno, ojalá pudiera yo hacer esa. Pero, ¿se entiende? Esa era la información core, pero se construyó mucho otro material alrededor de esa información. Y para terminar, los filtros. Dígame ustedes. Acá no hay humor, ¿cierto? El humor como que cuesta en esta película. Sí, estamos de acuerdo. ¿Pero hay actitud emocional? Por supuesto. Y tensa muchísimo por la peligrosidad que él representa y por lo poderoso mentalmente que él es. Hay una amenaza extraña que a pesar de que él está detrás de un vidrio, él es capaz de hacerte daño con su cabeza. De hecho, va a matar al preso del lado con su cabeza. O sea, es así de poderoso. Por eso es una actitud emocional muy relevante la de él y la de ella también. Después, y dejar fuera, eso también es importante. Hay mucha información que no se nos entrega, hay algunas cosas que sí se nos entregan, pero hay información que no se entrega sobre el nuevo caso que están investigando y también sobre Aníbal Lecter. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué hay detrás de todo lo que ha pasado en su historial como asesino en serie? Sí sabemos que se come a la gente, ¿sí? Pero hay mucho que no sabemos.
que sea ahora es la urgencia de la entrevista, que sí funciona como algo muy práctico, y la dificultad y la urgencia. ¿Hay alguna? ¿Ven alguna? La dificultad de que es casi imposible que ella consiga hablar con Aníbal Lecter realmente. O sea, hay un muy bajo porcentaje de probabilidades de que él hable con nadie, y menos con un ayudante, con una policía ni siquiera egresada. Entonces, claro que hay una dificultad muy grande. Pero lo más importante de la escena es el último filtro, el que yo les hablé, la profundidad. ¿Qué es lo que sabemos en esta escena primero de Aníbal Lecter? ¿Sabemos algo de él? ¿Ah? Es caníbal, pero ¿sabemos algo más? Es doctor. ¿Qué más? Es culto, es vivido, es inteligente. Todo eso se nos informa en la escena. Es la primera vez que aparece en la película. Todo eso se nos informa. No en un expediente. Él lo interpreta y está en los elementos de la escena. Los dibujos de Florencia, no es cualquier lugar, es Florencia, ¿cierto? Eso es lo que lo compone. Y ella, por supuesto que la escena es tremendamente expositiva, pero gracias a la actitud emocional y a la tensión entre Aníbal Lecter y Clarice, somos capaces de escuchar cómo él la desnuda y nos ayuda muchísimo a saber quién es Clarice Starling. Ahora, si me tuvieran que decir una característica que ustedes se dan cuenta de ella, ¿por qué él decide hablar con ella? ¿Qué es lo que es por sobre todo Clarice Starling? ¿Qué es? Sí, pero ¿qué la caracteriza? ¿Mm? Puede ser ingenua, pero hay algo que está en la escena, que se construye en la escena, que es tremendamente relevante y que es la razón por la cual Aníbal Lecter sigue hablando con ella. Sí, es ambiciosa, pero a lo que ella se expone en esa escena es brutal. Y ella tiene un gesto muy importante, que es que responde. Ella es capaz de enfrentarse a ese retrato terrible que él hace de ella y no sale corriendo. Por lo tanto, ella es valiente. Es un personaje tremendamente valiente y eso es lo que Aníbal Lecter, por sobre todo, valora de ella. La película se llama Silencio de los Inocentes por lo que ella hizo con esos corderos. Ella tiene una sed heroica y de valentía en su esencia y Aníbal Lecter lo sabe y por eso le da pelota. ¿Ya? Bueno, eso ha sido todo, jóvenes. Ya, esto parece que está sin preguntas. Aprovechemos que tenemos a Paula este día con nosotros. Por favor, dudas, consultas, levanta la mano. Yo
en mi foro interno de cómo se desarrolló, pero hay algo que valoro, que es una de las pocas series que ha tenido una segunda temporada. Nos cuesta hacer series con más de una temporada, ojo, que es importante. Esa dio el paso, pasó a segunda temporada. Se pueden explorar más temas. A mí me gusta la segunda temporada. No tuvo tanta audiencia, pero a mí me gusta más. Y así, ¿por qué? Porque siento que los personajes agarraron vuelo, hubo mayor espacio de profundidad